Muchísimas gracias por aceptar esta conversación para Uno Noticias y para todo el continente a través de Telesur. Lo primero que quisiera yo plantearle, es usted un gobernador atípico. Normalmente se llega o cargando portafolios o bien aprobando leyes que uno no quiere, pero el coordinador parlamentario sí. Usted es un gobernador ciudadano. Esto debe ser una ventaja, pero también un reto muy especial. Sí, tiene usted razón. Para llegar a ser gobernador se tiene que hacer una carrera en un partido político o en varios, haber sido presidente municipal o por lo menos síndico o regidor, diputado local o federal y a veces hasta senador para llegar a ser gobernador del estado. En mi caso, en unas circunstancias muy especiales, sin buscar esta oportunidad, me tocó. Y cuando me preguntan ¿por qué? Y quizás sea porque pusieron los ojos en la academia. Y alguien me decía en una ocasión, busquen a gente decente. Y entonces el que fue a buscar escuchó mal y entendió que buscaran a un docente. Y quizá la docencia tiene que ver con la decencia. Y quizá por eso un académico, en una oportunidad que hemos tenido en la Universidad Autónoma de Guerrero para armonizar, para unir y para trabajar por lo que es la sustancia de la institución, la docencia, la investigación, el compromiso con el entorno social. Y una universidad unida y trabajando en lo suyo, quizá permite que digan, si lo están haciendo bien en la universidad, lo pueden hacer bien en el gobierno. Con manos limpias, sin vínculo alguno con la delincuencia organizada, que es un flagelo que ha penetrado todo el tejido social, que ha vulnerado a las instituciones, y me refiero a los partidos políticos, y me refiero a los municipios, y me refiero a la policía. Entonces, una oportunidad de la reconstrucción del tejido social desde la sociedad civil, desde un liderazgo de la sociedad civil. Y en una situación de una crisis política y social muy intensa, de las que poco hemos vivido en el estado de Guerrero, o hacía mucho no se vivía, y las crisis son también oportunidades. La oportunidad de pasar a la historia como un gobernador que hizo el esfuerzo por demostrar que se puede gobernar de manera diferente. Y ahora, bueno, le voy a hacer un muy brevísimo antecedente. No conozco, revisando la biografía de todos los gobernadores del país, alguien que tenga un doctorado o el nivel académico que usted tiene, pero la política está llena de cosas sucias, está llena de mafias, de compromisos. ¿Le están dejando gobernar? Bueno, yo tuve una participación muy activa en mi adolescencia y en mi juventud en la política, en los movimientos sociales específicamente, con una militancia muy de izquierda, incluso vinculado ideológicamente a los proyectos radicales de la izquierda mexicana. Y luego tomé otro rumbo, el de cerrar los ciclos de mi formación académica, el de incorporarme de lleno a la academia en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y entonces tomé la ruta de decir, bueno, para ser un académico destacado y cumplir este objetivo, esta meta, pues hay que cerrar los ciclos de la máxima aspiración, de un grado académico con lo que te vas a ir en toda la vida y no un cargo efímero de la política. Y por eso me dediqué a concluir estos ciclos y a trabajar mucho por la academia. Pero algo de política sé, no solo porque la he estudiado, sino porque la viví también en mi juventud y en mi adolescencia. Y entonces en esa parte tampoco me siento como desencanchado o neófito. Me ayuda mucho mi entrenamiento político básico de adolescente, de joven, y mi formación académica, pues para cerrarle el paso a decisiones torpes que de pronto el político pragmático comete, o también el académico puro que dice
la política práctica es toda corrupción, la política práctica es toda negativa. Y no lo es una oportunidad de equilibrar entre la realpolitik y el deber ser de la política, con vocación de servicio, con humildad, con sencillez y sobre todo con el objetivo de que se puede gobernar de manera diferente. Yo sé que el deber ser que usted puede tener consigo mismo lo va a hacer, pero le va a permitir llegar a buenos resultados, pero lo van a dejar. Y quiero ser muy específico. El gobierno de la República lleva meses tratando de convencer a la sociedad que los hechos de Ayotzinapa son un asunto local, de un político que se corrompió, de un municipio, y sabemos que el terror que se vivió en Iguala no puede ser nada más por un grupo tan regional. Tiene que haber participación de otras. Había Policía Federal, había Ejército, y por eso quizá no convence. Ayotzinapa es la caja de Pandora. Ayotzinapa nos permitió que nos demos cuenta, no solo los guerrerenses, sino los mexicanos, y México se abrió al mundo también. Con un fenómeno que me dicen los que investigan estos temas, te pudo haber estallado en cualquier otro municipio de Guerrero. La penetración de la delincuencia organizada en las fragilidades del Estado mexicano es una crisis del Estado mexicano, así la debemos de ver, porque si la vemos desde esa dimensión, las políticas entonces que se diseñen para la reconstrucción del tejido social, para la armonía necesaria, para la construcción de la paz democrática, para la gobernabilidad democrática, pasa necesariamente por reformas de Estado y de gran calado. Es muy significativo el decálogo del presidente Peña Nieto, donde visualiza el problema de Guerrero, Oaxaca y Chiapas como un problema de justicia y un problema del rezago social que se vive en esas entidades. Esto, asociado a todas las fragilidades que se han ido generando, los grandes boquetes que se le han ido generando al Estado mexicano con el empoderamiento de la delincuencia organizada, con poderes fácticos que acotan al propio Estado, en rutas donde alrededor de 1.500.000 mexicanos con empleos directos vinculados al narcotráfico. Entonces estamos hablando ya de dimensiones que superan el problema de un municipio o el problema de Iguala. En Iguala estalló, y estalló porque atacaron a un grupo de jóvenes normalistas que son gregarios, que tienen una tradición histórica de organización y de lucha y de rebeldía, porque ya había sucedido en otros lugares, en Cocula. De pronto, el 2 y 3 de julio del 2013, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, el grupo de delincuentes de Guerreros Unidos se mete a sustraer jóvenes de sus propias casas. Y al día siguiente está implantado el terror y el miedo, y nadie denuncia. Aquí se toparon con Ayotzinapa, y en cuanto sucede el incidente, ya se están movilizando los muchachos, ya están concitando solidaridad. Y entonces se descubre pues, que se trata de un problema de gran calado, que produce una gran crisis, a la que hoy hay que atender con políticas también de gran calado. El problema de la justicia, que no quede impune, la reparación del daño con generosidad, atender toda la demanda que concita más allá de los 43 desaparecidos, el gran repertorio de quienes están movilizados con rezagos ancestrales, de demandas que no son antisistémicas, que son algunas incluso de carácter laboral, pero que no se han resuelto. Y hoy entonces esta es la oportunidad de procesar la demanda y de hacer justicia. La justicia con base al Estado de Derecho, la justicia para atender, la justicia social, la justicia para atender los grandes rezagos. Y una gran oportunidad también que a mí me permite es que no es un gobierno por 6 años, sino de 10 meses. Cada día que pasa le corto uno al calendario y se va adelgazando. Entonces, la oportunidad para hacer mucho en poco tiempo y la oportunidad de no dejarme chantajear por ninguno de los poderes fácticos, por ninguno de los liderazgos corruptos, por ninguno de los liderazgos tradicionales incluso. Porque para construir lo nuevo hay que juntarse con lo nuevo, con las nuevas mentalidades,
con las nuevas prácticas que están demandando la intervención y la participación de la sociedad civil en la conducción de nuestro propio destino. Señor gobernador, quiero referirme a la primera parte de su respuesta. Me dice usted que antes de que fuera este gran grupo de los 43, estos grupos delincuenciales llegaban a las casas de las personas y sacaban a los jóvenes. ¿Para qué? Y porque recuerdo que 2 días antes del caso de Iguala se descubrió el cuerpo de un sacerdote de la montaña, me parece, en el río, al cual le habían pedido 200,000 pesos como derecho de piso. Es decir, el caso de los 43 es el que nos destapa esta caja de Pandora, pero habían ocurrido muchas otras cosas antes. ¿Cuál sería la situación de seguridad y de la presión que tengan estos grupos delincuenciales contra la población civil? Claro, el problema que tenemos es de fondo porque la delincuencia organizada penetró todo el tejido social. Antes México era un país de trasiego de droga, de tránsito, de tráfico, de almacenamiento, de inversión. Ahora se queda una gran cantidad de droga en México y la tenemos en la calle, la tenemos en las escuelas. Y una gran cantidad de jovencitos que no tienen oportunidad de ingresar a la universidad, que no tienen oportunidad de estudio, se van a la calle y allí sobreviven un tiempo en la economía informal, pero llega la oportunidad de que los recluten para la delincuencia organizada, los pongan a vender droga, los conviertan en informantes y luego en sicarios desalmados, donde se produce una guerra calle a calle, barrio a barrio, colonia a colonia, no solamente en el medio urbano, en el medio rural también. Se penetra la policía y se generan terribles complicidades donde encapsulan a la sociedad y se genera una sociedad con miedo, una sociedad con terror, donde se naturaliza la presencia de la delincuencia organizada, donde la tenemos de vecinos y no los vemos ni los queremos ver, y mucho menos denunciar. Se genera una complicidad silenciosa. Y a la hora de que hacen sus fechorías, las vamos naturalizando porque no los denunciamos por miedo. Y cuando no se denuncia, entonces la sociedad está aislada y no se organiza tampoco. Cuando se naturaliza conceptos como el levantón. Ayer levantaron a un muchacho, levantaron al vecino, levantaron a un político, levantaron. El secuestro se naturaliza también, porque entonces el narcotraficante, cuando no tiene liquidez, recurre al secuestro, el derecho de piso, la trata de personas. Entonces no solamente se queda en el ámbito de la venta de droga o el tráfico de droga, se empodera y crece la delincuencia. Y entonces una sociedad encapsulada, inmovilizada, con sus autoridades cooptadas por la delincuencia, invirtiendo la delincuencia en política. Es decir, tú le puedes ganar fácilmente a tu adversario, porque yo te doy todo el dinero del mundo. Y en una situación de pobreza, el voto se compra. O empoderada la delincuencia, se coacciona. Entonces, ese es el gran drama, que hoy tenemos que buscar las rutas de superación. Y no hay otra, ni hay un secreto mágico. Es la sociedad civil organizada, la que rompa con el miedo, que rompa con el terror y que se involucre en la política. Señor gobernador, a casi 3 meses, yo creo no hay alguna nota periodística en México, salvo quizá ni siquiera el asesinato de Ruiz Massieu o de Colosio, que haya durado 3 meses en primeras planas. Y creo que esta permanencia se debe a que no le creemos al gobierno. Incluso científicamente se ha calculado que se necesitarían 30 toneladas de madera para quemar 43 cuerpos. Se ha buscado a la NASA y dicen que no hubo un incendio en Cocula esa noche que hubieran detectado los radares de calor. En fin, no le creemos al gobierno federal lo que nos está dando como bueno para explicar la desaparición de los 43 normalistas. Su gobierno tiene su propia investigación, algún día la conoceremos, ¿será prudente o no compartirla? Bueno, ese es otro de los grandes dramas que vivimos actualmente y una de las grandes preocupaciones y ocupaciones a los que debemos de abocarnos quienes tenemos la oportunidad de intervenir y participar en la política.
la pérdida de credibilidad en las instituciones, la pérdida de credibilidad en los liderazgos políticos. Y las instituciones son los partidos también, sobre todo. ¿Cómo resarcirlo? Y también ahí es muy sencillo, y yo lo he dicho de manera pública y en privado, y cuando he tenido oportunidad de conversar con las autoridades del gobierno federal, hablar con la verdad, no importa cuán dura sea. Demostrarle a la sociedad y especialmente a los liderazgos movilizados que el Estado, con todo el peso de sus instituciones, está abocado a la búsqueda de los 43. Y que aquí el escenario ideal, y yo siempre lo he dicho desde antes que asumiera el cargo como gobernador, y he insistido ya siendo gobernador, en el escenario ideal, ojalá los podamos encontrar vivos y demostrar que la búsqueda ha sido... ¿Tiene esperanzas fundadas? Nunca hay que perder la fe ni la esperanza. Y cuando ya nos están demostrando en laboratorios de alta credibilidad que Alexander Mora es uno de los muchachos sacrificados y que ahí están los vestigios de su humanidad y que se los podemos entregar a don Ezequiel Mora y entrar en una ruta de reconciliación, en una ruta de reparación del daño, es hablar con la verdad. Pero quedan muchas dudas y la duda produce no solo incredulidad, incertidumbre, cuestionamiento, reclamo, crítica. Y eso es bueno, eso es positivo. Tampoco hay que verlo como el que me pones a la defensiva. No, te pongo en la exigencia de que cumplas con tu función como gobernante, que agotes todo para que a mí me esclarezcas y me estés hablando con la verdad en la mano, con la verificación empírica, que es la mejor demostración. ¿Y cómo llegaste tú a esa verdad? Que me la estás enseñando ahora. Y no de manera parcial, sino íntegra, porque además el fenómeno tiene bastantes aristas. Aristas en las que es conveniente dárselas a conocer a la opinión pública y particularmente a los familiares y a los liderazgos de esta sociedad movilizada. Eso nos va a ayudar porque entramos en una ruta de recuperación de confianzas y en una ruta en la que autoridades, liderazgos movilizados y sociedad civil y el gobierno de Guerrero entren con armonía en la homogeneización de un mismo discurso, producto del reconocimiento de una realidad que se investiga y que se demuestra. Termino, señor gobernador, por su agenda, dándole a usted una pregunta abierta. Tiene usted 10 meses por delante. ¿Nos podría delinear cuáles serán las actividades principales para marcar un nuevo rumbo a Guerrero? Sí, 10 meses que cada día que pasa se acortan, ya después van a ser 9 y viene la cuenta regresiva. Poco tiempo para hacer mucho, pero con tiros de precisión. La reconstrucción del tejido social para ir a una ruta de armonía y paz democrática. No la paz de los sepulcros, no la paz que se consigue a fuerza de bayoneta y fusil, a fuerza de garrotazos, a fuerza de gases lacrimógenos, a fuerza de la represión, no. Una paz que se consigue a partir del diálogo. El diálogo público, positivo, abierto, sin ambajes y con las cartas siempre abiertas. Hay mucha educación en su proyecto, por lo que estoy escuchando. En Iguala se van a ver escuelas, se van a ver nuevas carreras. Un estilo diferente también de gobernar y atender la problemática del rezago social para que llegue la justicia, para que sembremos en esto que nos queda como gobierno, de que se puede gobernar de manera diferente, que el recurso destinado para vivienda digna llega a las comunidades, que el recurso destinado para salud llega a las comunidades, que el destino dedicado para escuelas, para educación, llega a las comunidades, que le invertimos a la cultura, a la cultura no solamente la que se expresa de manera artística, sino a la cultura que nos permite a nosotros transformar nuestras mentalidades, en la ruta de la cultura de la paz, en la ruta de la cultura de la participación ciudadana, en la ruta de la cultura de la organización desde abajo, para construir un poder popular, un poder de ciudadanas y ciudadanos, el que trabaje y vaya por la calle sin miedo,
Llegaron a su casa y su esposa les abrió la puerta a los invasores y entonces ya no quemaron patrullas, ya nada más pintaron. En un entorno muy difícil, la CETEC, ¿qué le representa a usted? Era una situación de drama. Nosotros dijimos, con que no se vuelvan a hacer acciones tan radicales, tan extremas como las que se hicieron antes de que nosotros llegáramos, vamos bien. Y entonces, ¿cómo bajarle intensidad al conflicto? Sobre todo radicalidad, que produce el riesgo de una salida autoritaria y represiva. Entonces, siendo muy flexibles y altamente tolerantes. Entonces, si van a quemar el símbolo del poder en Guerrero, que es la residencia del poder, donde vive el gobernante y su familia, entonces mejor nosotros decimos, hay que abrirla. Y decir, este no es la casa de Rogelio Ortega, ni de su familia, es la casa del pueblo de Guerrero. Y si la quieren quemar, que si esa es su decisión, adelante, háganlo. Pero es un símbolo diferente. Quemen su casa. Y ahí se contienen. Entraron los muchachos, pusieron el número 43 en algunos muebles, pero se contuvo. Y entonces, con eso es una señal de que se puede gobernar de manera diferente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros con ese símbolo? Convertirlo en una gran casa de cultura, donde vayan los niños a visitas guiadas, donde tengamos un museo infantil interactivo, donde jueguen, donde se metan a la alberca, donde puedan desayunar ahí donde desayunaba el gobernador con su familia, donde se puedan quedar a dormir una noche incluso, donde los huérfanos puedan ir una noche también allí a disfrutar. Ya no va a vivir el pollo. Ocasionalmente, cuando tenga alguna visita, cuando tenga que convivir, que desayunar, comer o cenar, o se tenga que quedar ahí a pernoctar, habrá un lugar donde lo haga, pero no es patrimonio personal ni usufructo de él y de su familia. Es un símbolo que hay que convertirlo en un lugar donde vayan también las personas mayores a disfrutar, donde vayan los jóvenes a tener la mejor biblioteca interactiva. Y ese es un proyecto que lo vamos a trabajar con Conaculta. Tuve oportunidad de hablarlo en la FIL con Rafael Tovar y de Teresa, y dice, es extraordinario lo que ustedes pueden hacer ahí, y nosotros le entramos. Pues muchas gracias. Solamente si usted quisiera comunicar algo importante aprovechando esta audiencia internacional. Claro, agradecer en primer lugar esta oportunidad de poder enviar mensajes al pueblo de Guerrero, al pueblo de México y América Latina, hasta donde llega la imagen y la voz. Y decir que en Guerrero hay un gobernante que está dispuesto a trabajar de día y de noche para demostrar que se puede gobernar de manera diferente, con humildad, con sencillez y con vocación de servicio. Sinceramente le deseamos mucha suerte porque México la necesita. Muchas gracias, muy amable.